y bajo un mismo el cielo generó repercusiones en la semana. Y fue curioso porque ¿saben quién generó repercusiones? En algunos maridos que me llamaron para hablar respecto del depósito de confianza de las señoras. No sé si se acuerdan que hablé de eso. Si usted no se acuerda de eso, bueno, está en pecado, vea el mensaje de la semana pasada, puede verlo en YouTube, pero hablamos del depósito de confianza. ¿Se acuerdan, no? Y eso generó conversación, debate en casa. Algunos me escribieron que le tenían otros nombres por ahí. Y en el fondo era eso. O sea, si tú pedís permiso para ir a jugar fútbol y no tenés depósito de confianza, la bruja va a ser más bruja que antes. Entonces, al final generas un depósito en el cual cuando te equivoques, que es normal equivocarse, tu depósito no queda en cero. Tienes ahí un saldo positivo. Porque cuando quedas en cero, ¿sí? ¿Me sigue? Y las señoras se aburren de nosotros. O al revés, los hombres nos aburrimos de las señoras, ¿o no? Ahora, eso pasa en la iglesia. Cuando te pasa algo en la iglesia y la iglesia no ha desarrollado ese depósito de confianza y alguien te miró mal, ¿qué pasó? La gente se va, ¿sí o no? Y hace poco atrás yo vi un meme en las redes sociales y que decía eso, bueno, si tú te miraron, te hicieron algo en la iglesia y te fuiste, bueno, perdona, no sabíamos que eras tan niñita, decía. Pero a mí no me gustó el meme, porque ¿sabes qué? Las sensibilidades de las personas no siempre son iguales. Y en cada problema siempre hay distintas partes, ¿sí o no? Y hay veces que, claro, es culpa de que el loco era niñita, estamos claros, está bien. Pero hay veces que la iglesia tampoco ha generado el depósito de confianza, ¿sí o no? Pregunta, ¿quién es la iglesia? ¿Soy yo? ¿Soy yo el pastor? Ustedes son la iglesia. Por lo tanto, aquí me estoy lavando las manos como Pilato. ¿Quiénes son los responsables en esta linda iglesia de generar ese depósito de confianza en otros? Ajá. Ustedes. ¿Y cómo construye esa relación? ¿Cómo construye ese depósito de confianza de modo que cuando pase algo malo, esa persona no piense en marcharse, sino que piense en solucionarlo generando relaciones? La semana pasada vimos algunos pasajes, como por ejemplo, ¿cierto?, en donde habla en el libro de Efesios que haz todo lo posible por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y aprendimos de que la unidad, el Espíritu, estar en un mismo Espíritu no era pensar lo mismo. Era aprender a someterse cuando no pensamos lo mismo. ¿Cierto? Y hoy día yo quiero hablar respecto de los obstáculos que existen para la unidad dentro de la iglesia. Porque existen obstáculos. De hecho, es muy común que una división, que ocurra una división en las iglesias. Yo me acuerdo hace tiempo atrás, estaba en una iglesia donde hablaban de que había habido una división en la iglesia. O sea, en otra iglesia hermana, no en donde yo estaba. Entonces hablaban de división, porque no sé qué pasó, que no vamos a entrar en detalle. Entonces, cuando me empiezan a contar de la división, era una iglesia de 600 personas y se fueron como 550. Entonces yo dije, como dicen los venezolanos, chamo, no, eso no fue una división, se fue la iglesia. ¿O no? Claro, se fueron todos, pues divisiones que sean unos poquitos, sea la mitad, por último, pero si se fueron 550 a 600 es porque en verdad la iglesia se fue. Algo pasó a nivel administrativo, se fue la iglesia. Entonces, pero es normal ver divisiones en iglesias, y aquí yo escribí algo, la división en una iglesia puede ocurrir cuando alguien busca manipular, por ejemplo, a personas o eventos para sus propios fines. Y esto es súper peligroso porque fíjate lo siguiente, ¿recuerda usted a Absalón? ¿No? Si no lo recuerda, no es pecado, no se preocupe, esta es una iglesia nueva. Absalón, hijo de David, provocó una revuelta, una guerra civil en el reino,
porque él quería arrebatarle el reino a su padre, David, el famoso rey David. ¿Me sigue hasta ahí? Ok. Resulta que Absalón, dice la Biblia, él jamás hizo nada en contra de David personalmente. Él jamás vino y atacó, quiso matar a David. No. Él, por ejemplo, él tampoco vino y se paró frente a su padre, frente al trono, y lo contradijo, ¿no? Dice la Biblia que Absalón se ganó el corazón de la gente. O sea, su trabajo fue más sutil. Y eso le provocó la muerte. Dios lo castigó. Provocó la muerte de él y de otras personas. Porque él comenzó a ganarse el corazón de la gente de forma sutil, buscando manipular a las personas. Y puede que haya orgullo en el cumplimiento de las reglas, o puede ser que se haga un énfasis en una interpretación de una doctrina no esencial o poco clara, y que se utilice esta medida para saber quién está excluido o quién está incluido en la Biblia o en la doctrina, o puede ser que alguien quiera arrebatar incluso el liderazgo al pastor o a los ancianos, al liderazgo de la iglesia. Lamentablemente, por ejemplo, las diferencias de opinión respecto a música, el estilo de adoración, también es una causa muy frecuente de divisiones en las iglesias, y las excusas para el conflicto son muchas, pero todas se derivan desde la misma causa: el orgullo y el egoísmo. De hecho, el libro de Santiago, capítulo 4, verso 1 al 3, dice lo siguiente, va a aparecer aquí en pantalla: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Y luego continúa: ¿acaso no surgen los malos deseos? ¿No surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Y por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desea porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y yo quiero hablar de algo que aparece en este versículo que puede querer o tratar de pasar desapercibido, que es la última frase que dice: desean solamente lo que les dará placer. Yo llevo en el Evangelio mucho. Bueno, nací y mi padre ya era pastor, entonces siempre en la iglesia. Y tuve un encuentro personal con Dios a una edad muy temprana, me bauticé y todo esto. Entonces he estado toda la vida en la iglesia. Y a veces he luchado tanto con entender cuáles son las verdaderas intenciones de las personas para servir. Porque entendemos que el servir tiene relación con poner hacia las manos de Dios, poner nuestros dones y nuestros talentos. ¿Me sigue o no? Ya hemos aprendido que no es lo mismo, ¿sí? ¿Cuántos creen aquí que son lo mismo? Ya no son lo mismo, ¿ok? El don usted no lo elige. Los chicos tocaron aquí en base a sus talentos. Ellos eligieron, la Noé escogió el cello. Gracias. El cello. Y ella escogió el cello, pero por ella escogió el violín. Ella escogió su talento y lo trabajó, ¿de acuerdo? Lo multiplicó, como la parábola de los talentos. El don no se escoge, el don me lo da el Espíritu Santo. Cuando yo llego a los pies de Cristo, acepto al Señor en mi corazón y Él me da el don, no lo escojo. Él o los dones que me quiera dar. Ahora, resulta que yo quiero servir en base a eso. A veces ha llegado gente a la iglesia y me dice: pastor, yo quiero servir. Ok, ¿en qué quiere servir? No, a mí póngame en lo que quiera. Si usted me pone a limpiar baños, yo lo hago. Y está bien, o sea, es la actitud que todos tenemos que tener. Yo he visto acá el espíritu de servicio de todos los que están en Simple Church, aquí trapeando el escenario, haciendo distintas cosas, desde lo más grande a lo más pequeño, y es muy lindo que sea así. Pero a veces la falsa humildad se nota, porque cuando yo me pongo en mi lugar, cuando yo comienzo a servir a Dios, comienzo a hacerlo con la motivación incorrecta. Dice: desean solamente lo que les dará placer. O sea, en el fondo yo estoy tocando o deseo
tocar un instrumento, o deseo subirme a un escenario, estar bajo unas luces, o deseo usar un micrófono para poder predicar y enseñar, pero con malas intenciones, no en base al llamado o al lugar que Dios me ha puesto, y eso genera contienda y división. Porque no es malo dar un mensaje, es bueno, de hecho lo necesitamos, está bien. Pero si yo lo estoy haciendo estoy tratando de robar el lugar a alguien con esa mala intención. O sea, si yo estoy tratando de aprender a tocar cello, con la intención no de servir a Dios, no de ser mejor padre, sino de robarle el puesto a la Noé, lo estoy haciendo con una mala intención. Y eso pasa en la iglesia y genera contienda y genera divisiones. Y es que esto es un filo súper sutil, porque no está mal querer hacer las cosas mejor, no está mal querer hacer las cosas bien, no está mal querer superarse. Lo que sí está mal es pedir las cosas a Dios con una mala intención, y muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de analizar cuál es la verdadera intención cuando pedimos las cosas a Dios. Tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Porque el placer también es idolatría. Porque buscar lo que a mí me satisface también es idolatría. Porque el hecho de que yo deje de ser esclavo del mundo, el esclavo del pecado, lo aprendimos en el Simplifícate, significa que comienzo a ser esclavo de Jesucristo. Y ser esclavo de Jesucristo significa que yo cada día comienzo a morir a mí mismo. Entonces yo ya no pido lo que me va a dar placer a mí. Yo pido lo que le va a dar placer. Yo pido lo que le va a dar placer porque soy esclavo de Él. Vivo para generarle placer a Dios, no a mí. Y cuando yo hago eso y me humillo en lo secreto de mi habitación, Él me exalta en público. La Biblia tiene un pasaje súper claro en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 15 y 17. Dice: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Miren, uno de los grandes dolores de cabeza de los papás es cuando los hijos pelean. ¿Cuántos son papás aquí? Ok, ¿cuántos de ustedes les ha tocado ser árbitro toda esta semana? Ay, ¿cuántos tienen dos niñitas en la casa? ¿Ah? ¿Usted también? Dios mío, ayúdanos. No, los papás son árbitros, ¿sí o no? Mamá me dijo esto, y llega el otro y dice, mamá me dijo esto otro. Y uno tiene que decidir, pero cuando decides te metes en problemas con alguien, porque ella es tu favorita, por eso le diste el favor. Porque hay veces que en los conflictos ambos tienen una pequeña parte de razón. Y no se trata solo de que es negro o blanco, no se trata solo de que quién tiene la razón y quién no, se trata de quién tiene más razón. A veces, ¿o no? O quién se equivocó más. Pero este que está aquí, que también tiene una gotita de razón, y este tenía más razón, tú le diste razón, tu venia o tu apoyo al que tenía harta razón, y este que tenía poquita se quedó enojado, porque dijo, yo también tenía la razón. Porque no lo ve bajo tu mismo prisma, ¿sí o no? Y andas de árbitro todo el día. Desde un juguete, no, que yo lo tenía primero, no, que yo lo tenía primero, ya. Entonces tú empezáis cronológicamente, ¿quién lo tomó primero? No, ella lo tomó primero, ok, pero yo lo había dejado hace media hora ahí. Y cuando me fui dije al cielo, Señor, que nadie me toque este juguete porque es mío y voy a volver en media hora más. Y te dejó en jaque mate. Llegó la otra, lo tomó y tú dijiste, ay, pero ella lo tomó primero. No, pero es que ella le pidió a Dios que se lo dejara guardado.
Entonces, eso a veces nos pasa a nosotros, los pobres pastores. Y nos toca andar de árbitro por la iglesia. No que esta chica me dijo esto, este chico me dijo esto otro y me miró feo, hizo esto. Oye, ¿tú qué piensas de esto? Y a veces se confunde la situación del rol de papá con el rol de pastor. Y yo no soy el papá, yo tengo 3 hijas, esas son mis hijas. Yo soy el pastor de la iglesia y la Biblia entrega pasos que son claves, esenciales y claritos de cómo tú tienes que resolver tu problema. Y en la instancia primera nos dice que tienes que ir con el pastor que no. Esposas, si quieren acusar a sus esposos, sí, ahí sí llámenme. Los demás no. Entonces, a veces a mí llegan cosas y me dicen, oye, esta persona hizo esto. Ok, en serio, sí. Y me dijo esto, me miró feo. Ok. ¿Hablaste con esta persona? No. ¿Y qué haces hablando aquí conmigo? Porque, ¿sabes qué es lo que es murmuración? ¿Sabes qué es lo que es el cagüín, el pelambre, la cizaña? ¿Sabes qué es eso? Es hablar una cosa con alguien que no es parte ni del problema ni de la solución. ¿Te pasó algo a ustedes dos? Si usted se lo cuenta al otro, que no es parte ni del problema ni de la solución, eso es cagüín. Y hay veces que se genera el cagüín, se genera el problema entre dos. Eso se repartió porque empezó el drama y empezaron a involucrar a otros, ¿cierto? Y después de eso llega a mis oídos, como pastor, enojado porque yo no he hecho nada. Y yo no me he enterado. Mira si injusta la vida. Y la Biblia entrega consejos claros de cómo tenemos que hacer las cosas. Y yo estoy leyendo este pasaje que lo voy a pedir a BTR que nos vuelva a poner, por favor, nuevamente. Si un creyente peca contra ti, o sea, se equivoca contigo, hace algo mal, te ofende, te mira mal, te escupe, te vino hediondo, no se bañó, hizo lo que sea, pasó de largo y dice un desprecio, lo que sea, te habló feo, háblale en privado, hazle ver su falta y si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Y esto se aplica a la iglesia, se aplica a tu matrimonio, se aplica a tus amistades, se aplica en tu trabajo, se aplica en el colegio, se aplica en el condominio, con los vecinos, con todos. ¿O cuántas chiquillas aquí, cuando estaban recién casadas, pelaron al marido porque se dieron cuenta de cosas no muy agradables que empezaron a suceder cuando se casaron? Y cuando uno vive junto, bueno, se entera de lo bueno y de lo malo y de lo feo del marido, ¿cierto? Y va a la mejor amiga y le cuenta a la mejor amiga antes de contarle al marido. La mejor amiga se enoja, este es un desgraciado, desgraciado, así dicen las novelas. Es un desgraciado, sí, nada. Y después la chica vuelve, habla con el marido le pide perdón, se ponen de buena y la amiga quedó enojada, po. Y lo mira a él como lo peor del mundo. Y estos dos están los más felices del mundo, abrazados, saliendo. Y la amiga enojada. Y este gallo, el marido, como se enteró que está enojado, le hizo la cruz, la amiga no entró más a la casa, se perdió la amistad. ¿Por qué? ¿Cómo? Por el cagüín. Muy bien, Israel. Si aplicamos la Biblia, si tu esposo peca contra ti, ¿qué tienes que ir a hacer? Habla con él. Segundo paso. Sí, pero si no te hace caso, claro, porque a veces somos burros y no hacemos caso, ¿o no? Ya, pero ¿para qué se hacen los locos? A ver, todos los maridos, ¿le hacen caso a la primera a la señora? Que son mentirosos. Digámosle a las esposas mejor. Esposa, ¿su marido le hacen caso a la primera? No, vengan aquí con cuentos. Ok. Pero si no te hace caso, ahí involucramos a alguien, pero no es desmedido. Fíjate. Pero si no te hace caso, toma a uno
o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. O sea, no dice, si no te hace caso, bueno, toma tu Instagram y sube, este desgraciado me hizo esto. No, yo estoy buscando testigos nomás. O sea, si no te hace caso, no haga una reunión familiar. Si no te hace caso la persona, no hables con el resto de la iglesia porque lo contaminas. Si no te hace caso, tú llamas uno o dos testigos y vas a hablar con esa persona nuevamente. Y le dices, pucha, ¿sabes qué? En el afán de ganar tu corazón, en el afán de recuperar tu amistad, en el afán de tomarte como un amigo, traje a dos personas más para que escuchen lo que tengo que decirte. Por lo tanto, esos amigos pasaron a ser parte del problema y de la solución. Ya no es cagüín. Ahora, ¿qué cree usted? ¿Es más común que yo riegue la información o es más común que yo siga estos pasos? Ahora, si esa persona te hace caso, fíjate, todo bien, terminó, ningún problema. Ahora, verso 17, si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Pregunta, ¿en cuál paso entro yo? En el tercero. O sea, si usted me pide ayuda, yo voy a estar ahí. Pero bíblicamente yo estoy en el tercer paso. No estoy en el conflicto inicial. Pastor, que este me hizo esto, que este otro me hizo esto otro, vaya a hablar con él. Póngase los pantalones y hable con él. Y soluciónelo. Usted no sabe cuántos reclamos yo he recibido de Simple Soccer cada lunes después de que les pegan cuántas patadas ahí. Todos lesionados, pastor, vaya a hablar con él, ves que me ve, me pega, me tiene mala. No, mentira. No. Yo sé que se portan bien en Simple Soccer. Por eso fue a jugar una sola vez, nunca más, porque si no, capaz que no pudiera ni predicar aquí en silla de ruedas con esos gallos. Solo 2 o 3 testigos, y si no te escucha, a la iglesia y viene a mí. Y yo, feliz de la vida, te colaboro y hablo con esa persona y se soluciona. Ahora, ¿cuál es el fin de aplicar estos 3 pasos? Ganar la alma de tu hermano, ¿sí o no? ¿El fin es hacerlo sentir mal? No. El fin es ganar el alma. O sea, que si yo lo amo tanto que no puedo dejar que él siga caminando de esa forma porque se va a destruir. Por lo tanto, yo tomo estos pasos para hablar con mi vecino, con mi esposo, con mi hermano, con el de la iglesia, con el familiar, qué sé yo, para ganar su alma. No es, vengo a hablar contigo y te voy a decir un par de cosas y luego de eso no quiero que me vuelvas a llamar porque te voy a bloquear. No es eso. Es para ganar su alma. Si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Y es que superar los obstáculos para la unidad, escúchame esto, requiere humildad, paciencia y amor incondicional. Porque ya aprendimos la semana pasada que la unidad es clave. Que una iglesia impacta el reino de Satanás, una iglesia impacta este mundo, no solo con sus dones, o ni siquiera con los dones individuales, sino que unida. Como un solo bloque, impacta y eso atemoriza a Satanás. Y para superar esos obstáculos para la unidad, tenemos que tener humildad para entender en qué estoy mal yo, paciencia con el otro, que se equivoca, así como usted y yo nos equivocamos, y amor incondicional. O sea, a pesar de que me hace daño, yo sigo amando.
Y es que la Biblia entrega consejos prácticos para mantener una unidad en la iglesia. Fomentar la comunicación abierta y el respeto por las diferencias. Es que esta no es una iglesia que nos enfrasquemos en una sola línea y el que piensa distinto lo expulsamos. O sea, el que piensa distinto podemos a lo mejor, háblele menos, pero no lo echamos. Es una iglesia donde valoramos las diferencias, donde existen cosas fundamentales, doctrinas fundamentales que no son negociables, ¿sí o no? Y si usted se mete a nuestra página web, dice qué creemos, y aparece ahí nuestras principales doctrinas y dice, esto no es negociable. Esto creemos. Ahora, de ahí para allá hay zonas grises. Que si estamos en el final de los tiempos o no. ¿Cuántos han visto redes sociales ahora último? No, con la guerra de Israel ya nos vamos mañana. Es más, no se bañe más porque ya da lo mismo. Igual se podría ir el cajón. O sea, y hay diferencias entre las iglesias. O sea, el hecho de que Israel esté discutiendo con los árabes o con Palestina es porque no aplicaron esto. O sea, una guerra se declara cuando falló la política, cuando ya no existe negociación, cuando no conseguiste llegar a acuerdos, ¿sí o no? ¿Nosotros vamos a discriminar a aquellas iglesias que piensan distinto? Porque el pastor aquí usa pitillo, y pantalones así, tan rotos. ¿Vamos a discriminar al pastor que usa traje y corbata? No. Porque usamos banda, ¿vamos a discriminar al que canta himnos? No, hoy día las chicas tocaron himnos maravillosos. Y es que en esas diferencias es donde se muestra la unidad. Es en esas diferencias donde nos hacemos fuertes. En que a mí me gusta rojo y a mí me gusta el verde. Lo que pasa es que fuimos criados, acostumbrados a que en la iglesia el pastor decía que eso es rojo y todos tenían que decir que era rojo. Y eso era mantener la unidad de espíritu. Pero en esta iglesia no. Yo te digo que eso es rojo y a lo mejor tú lo ves verde. Y nuestro querido Felipe de la Maza, que nos está viendo desde Alemania, le mandamos un aplauso a mi Felipe. Director de Simple Church, está por trabajo allí en Alemania. Un gran abrazo, mi gran amigo. Es daltónico. ¿Sabía que era daltónico, no? Bueno, yo le aviso, es daltónico. Yo me enteré una vez en un evento y lo dejamos a cargo de las luces sin saber que era daltónico. Oiga, pero sí, no se ría, sí es verdad, sí es verdad, sí es verdad. Entonces le decíamos, el verde, y se prendía cualquier cosa. Don Lenin, usted no lo ponga ya en iluminación, por favor, a Felipe. Eso. Decíamos rojo y el rojo. Y yo estábamos arriba del escenario tocando el rojo, porque era una actividad. Entonces de repente se enoja y dice, le están pidiendo al daltónico a la banda que ponga el rojo y todo. Soy daltónico, sí, el gallo no ve colores, ve blanco y negro. ¿Está mal ver blanco y negro? Bueno, cuando llegue Felipe, abrácelo. Dele cariño, dele amor. Dele amor, sí. Mi hija Marti, cuando se enteró, se puso a llorar, pobrecita, tenía mucha pena por él. Y es que somos creados distintos, pues chiquillos, para ver las cosas de distinto color. Pero el tener el mismo espíritu significa, ok, hoy día me toca someterme a lo hago. Y mañana me toca que se sometan a mí, ok, lidero con amor. Y Dios entrega normas de convivencia para el que se somete y para el que le toca liderar. Que eso es circunstancial porque después me puede tocar volver a someterme. Ver las cosas distintas no está mal, no es pecado. Hacer un mundo de eso, claro que es pecado. Generar diferencia y generar problemas y ser problemático, por supuesto que es pecado. Por supuesto.
Por lo tanto, ¿qué va a hacer usted el día que llegue alguien aquí con corbata? Lo va a abrazar y lo va a amar. Y si a usted le gusta venir con corbata, venga con corbata. Y si alguien viene aquí con corbata, hasta yo de repente me pongo una corbata para él. Pero claro, ¿cuál es el problema? ¿Y si usted quiere venir en polera? No venga sin polera, por favor. No queremos dar pena, pero sí, vístase. Hay códigos morales, ¿sí o no? Pero pensar distinto está bien. Vamos a abrazarnos. Yo quiero partir por un ejercicio. ¿Cuántos vinieron con su esposa y su esposo aquí, que están juntitos? Levante la mano. ¿Hay algunos dos juntitos por ahí con su esposo y su esposa? Ok. Dese vuelta, mírelo. Mírense. No se besen. Oye, no dije bésense. Mírense nomás, mírense. Solo mírense. Ya. Y repita después de mí los dos. Cuchurrumín. Si todavía no termino, estoy partiendo nomás. Ok. Vamos, mírense. Cuchurrumín, mirándose a los ojitos. Ok. Te amo. Cuchurrumín, te amo, aunque eres distinta a mí. ¿Sí? ¿Se lo dijeron? Ok. Entonces yo quiero ahora que tú te des vuelta y hables con alguien que no es tu pareja, esposo, novio, polola, lo que sea. Y le digas, te amo, aunque seas distinto a mí. Date vuelta. Dice alguien, y si no lo conoces, mejor. Te amo, aunque seas distinto a mí. Te amo, aunque seas distinto a mí. Ok, le damos un aplauso. Te amo, aunque seas distinto a mí. Hace un par de semanas atrás prediqué sobre el miedo y sobre el temor. Yo quiero contarte esto. La unidad de espíritu es tan importante en la iglesia. Yo prediqué un mensaje que se llamaba Dios no hace basura. ¿Lo recuerda? Y hablamos sobre el miedo, sobre el temor. Ese día, en la semana, Miguel, nuestro director de banda, que hoy día anda, uno de los directores junto con Claudio, que anda de vacaciones con su esposa Marju, él no sabía de que yo iba a predicar. El mensaje estaba listo. Y él, cuando envía las canciones, justo después del mensaje, la canción que él escogió era que ya no soy esclavo del temor. Y yo prediqué del temor. Y yo prediqué del miedo. ¿Cómo se llama eso? Unidad de espíritu. Y es que una iglesia que suena linda su banda no asusta al diablo, chiquillos. Si el diablo tiene bandas espectaculares que suenan mejor que la de Simple Church. Una iglesia con gente linda y guapetona como Simón, que está ahí tocando el piano, no asusta al diablo. Una iglesia unida asusta al diablo, porque esa es una iglesia poderosa. Una iglesia que en unidad de espíritu consigue hacer que a través del Espíritu Santo el pastor Keno escogió el mensaje y Dios se lo puso en su corazón y dijo: tú vas a hablar del miedo. Y en su casa, muchos kilómetros más allá, le habló a Miguel y le dijo: esta es la canción que tú vas a tocar el domingo justo después del mensaje. O sea, ¿quién hace eso? Y es que a mí se me paran los pelos, porque yo ni hablé con Miguelito. Porque al final del día el Espíritu Santo es el gran coordinador de lo que pasa aquí. Y tiene que ser el gran coordinador de lo que pasa en nuestra iglesia y de lo que pasa en tu casa, con tus hijos, con tu esposa. Y no sé tú, pero yo tengo un Dios grande. La unidad no significa
que estemos de acuerdo en todo, sino que estamos dispuestos a caminar juntos a pesar de nuestras diferencias. La unidad no significa... Yo vi una película hace un rato atrás, ya me pasé en el tiempo, tranquilos chicos, arriba, que se llama Hasta el último hombre. Y era de una persona, un hecho verídico, ¿cierto? Que él era adventista, que era objetor de conciencia. Era alguien que creía que no podía usar armas, no podía matar, pero ese hombre en la Segunda Guerra Mundial se enlistó y dijo: yo no voy a empuñar un arma. Lo llevaron a juicio. Él dijo: yo quiero ser enfermero, quiero salvar vidas, yo voy a ir a la guerra, voy a servir a mi país, pero no voy a utilizar un arma. Y los del ejército, los de la marina, no sé, le hicieron la guerra porque no aceptaron esa diversidad de que él dijo: él quiere colaborar, pero bajo lo que su conciencia le permite. Este hombre jamás se paró y dijo: todos ustedes que usan armas son unos pecadores y se van al infierno en el nombre de Jesús. No dijo eso: yo quiero ir a salvar vidas. Y después de que pasa la película y la historia y salva montones de gente, hay una escena que es maravillosa, que estaban por radio el general hablando con el comandante del ejército antes de que asaltaran, y le dice: atento, atento, ¿qué pasa? ¿Por qué todavía no entran, no asaltan eso? No, es que Desmond está orando por nosotros antes de entrar y todavía no termina. Y no vamos a entrar hasta que no termine de orar. Todo un ejército se unió en una oración antes de entrar a la batalla. Unidad de espíritu en la diversidad es clave, porque estar dispuesto a morir por tu hermano no significa que estés dispuesto a morir por el hermano que te cae bien o por aquel compañero de batalla que piensa igual que tú. Tú estás dispuesto a morir por el de al lado solo por el hecho de que es tu hermano, aunque sean distintos, aunque piensen distintos. La unidad no significa que estemos de acuerdo en todo, sino que estamos dispuestos a caminar juntos a pesar de nuestras diferencias.